de los errores entre los resultados. Entonces vamos a terminar esa idea y listo. Entonces, voy a buscar el libro. El día de ayer ya les envié el libro de métodos numéricos de Chapa, el libro con el que vamos a trabajar. Lo pueden encontrar también aquí en la universidad, en biblioteca. ¿Hasta dónde me escucharon? Aquí en la universidad se habla. Solo el inicio, estaba hablando de la portada del libro. Ponerlo por esa parte. Listo, vale. Muchas gracias. Bueno, vamos a volver entonces a el libro. ¿Están todos viendo la pantalla? Sí, Sí, señor. profe. Listo, muy bien. Entonces, estamos en el capítulo 3. Les venía diciendo que en el capítulo 3 es el capítulo de aproximaciones y errores de redondeo. Me dicen que solo nos quedamos en la portada. Bueno, nos vamos a ver al contenido, les estaba mostrando el contenido. Y el contenido del libro empieza, bueno, habla de los modelos, de leyes, bueno, estos son unos ejemplos, modelos matemáticos, después pasa a programación, Excel, MATLAB. No vamos a entrar todavía en esto, en MATLAB, porque ¿de qué nos sirve explicar la programación si no vamos a tener todavía un ejemplo de implementación o de verificación? Entonces primero hacemos este ejemplito y después ya entramos a la parte de programación. Es muy sencillo, muy fácil. Pero la clase del día de hoy es la parte de aproximaciones y errores de redondeo. Entonces nos vamos a ir al capítulo número 3. Más o menos lo que vi era la... Bueno, aquí tenemos capítulo número 3, aproximaciones y errores de redondeo. ¿De qué se trata la idea? Y les iba a poner aquí que vi el ejemplo que pone el libro, con respecto a un velocímetro. Me parece, o más aplicado en ingeniería civil, lo que he vivido con respecto a los trabajos de grado es lo siguiente. El día de hoy, por ejemplo, tuve una sustentación de tesis y lo siguiente. Ustedes ya conocen el ensayo de compresión del concreto. Bueno, los que no, se trata de lo siguiente. La máquina universal, ahí está,
esta imagen. Está un poco pixelada, pero ahí se entiende. La máquina universal, aquí está sus estructuras. Esta es la máquina universal y la máquina comprime estos cilindros de concreto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, o mejor dicho, el concreto trabaja muy bien para compresión, por lo tanto comprimirlo es muy difícil y tiene un coeficiente de Poisson muy pequeño. Lo que implica es que el concreto no se deforma fácilmente. ¿Okay? Entonces, si no se deforma fácilmente y es muy rígido a compresión, implica que su deformación es mínima. ¿Sí? Como pueden ver, por ejemplo, aquí a pesar de que ya ha fallado, la deformación ha sido mínima durante el ensayo de compresión. La deformación generalmente es, dependiendo de la longitud, esto puede llegar a 0.203, que es la deformación máxima del concreto, y es una deformación unitaria. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir abriendo la clase. Aquí. Vamos a hacer lo siguiente. La deformación unitaria concreta. La deformación unitaria es el desplazamiento sobre la longitud. Vamos a ver. Solo es por desplazamiento, perdón, deformación unitaria. Deformación unitaria. Yo pues les pongo ejemplos de estructuras que es de lo que sé. Bien, la deformación unitaria, epsilon, es este desplazamiento sobre la longitud inicial. ¿Ok? Es la deformación unitaria. Así que si el concreto máximo puede tener una deformación unitaria de 0.003, implica que epsilon es igual al desplazamiento o deformación sobre la longitud, y la longitud es la longitud del cilindro. Estos cilindros generalmente L tiene una longitud de 30 centímetros. Implica que si despejamos el desplazamiento que debe tener máximo que puede tener el cilindro de concreto, va a ser igual a, ¿cómo despejamos? Esto por la deformación unitaria. Estos son centímetros. Y si lo pasamos a milímetros, por 10, es milímetros. Así que es 0.9 milímetros lo que máximo se puede deformar el concreto, y ahí ya llega a la falla, a compresión. ¿Listo? Máximo. De ahí no pasa. Así que durante la medición, nosotros tenemos que medir esto seguramente en milésimas de milímetro. ¿Sí? Así que si nosotros utilizamos un flexómetro o un metro, como lo llaman coloquialmente, pues no nos va a dar las cifras significativas que nosotros necesitamos de medida, porque el flexómetro solo mide cada milímetro y nosotros la deformación máxima que puede llegar es 0.9, por lo tanto mínimo yo diría que deberíamos tener la capacidad de medir unos 50 datos para el ensayo. ¿Verdad? Aunque midamos 10 datos para el ensayo, 10 punticos de la curva de fuerza de deformación del concreto, podríamos tener o podríamos graficar podríamos tener esta curva de, bueno, esta es una experimental del concreto. Como pueden ver, el llega a 0.003. Experimentalmente es la deformación unitaria máxima. Seguramente esto puede tener algunos aditivos o algo. Pero entonces, para poder graficar esto, yo necesito tener de aquí hacia atrás. Así que las cifras significativas
deben ser mucho menores, ¿ok? Así que con un flexómetro, pues no voy a tener esas cifras significativas que yo necesito. En ingeniería, todo es relativo, ¿ok? Entonces es diferente medir la deformación de ese concreto a medir, por ejemplo, la deformación que tiene la viga de la luz de un puente al estar sometido ante la carga de los camiones. Seguramente eso sí lo puedo medir con un flexómetro que de pronto pueden ser unos 5 centímetros o unos 10 centímetros, ¿ok? A diferencia de este tipo de medición. Por lo tanto, las cifras significativas es un concepto muy importante que lo vamos a ver. Entonces, dependiendo de esas cifras significativas, yo voy a tener una exactitud o precisión. ¿Listo? ¿Cómo vamos a definir las cifras significativas? Hay una ecuación por aquí. Esta es la ecuación. La ecuación es, dependiendo del número de cifras significativas que ustedes quieran tener, vamos a aprovechar el ejemplo que habíamos hecho. Y vemos por acá. Y vamos a decir número de cifras significativas. N. ¿Cuántas le ponemos? Todo es relativo a la unidad de medida que tengamos. ¿Okay? Si lo estamos analizando en milímetros, o en centímetros, o en metros. ¿Ustedes recuerdan la comparación del ejemplo que realizamos a mano, o con el valor teórico, o con el valor, mejor dicho, con nuestra aproximación? Nosotros obtuvimos un valor de 8.38 milímetros. Y mediante el modelo en SAP 2000 obtuvimos 8.425. Nosotros le reducimos una cifra. Tenemos 8.38 y 8.43. Nosotros podríamos decir, por los que quisiera escuchar, si consideran o cuántas cifras significativas con respecto al milímetro consideramos que pueden ser. Generalmente uno utiliza dos, ¿no? Pero entonces esto es n con respecto al milímetro. Es muy diferente decir que el número de cifras significativas que a mí me va a importar, que serían estas dos, el 38 a 43, que son dos, es muy diferente si yo lo analizo para metros. Si yo digo que para metros estoy comparando la deflexión y prácticamente tengo 0.008, con respecto a las cifras significativas voy a tener 0.008, así que va a ser totalmente exacto. ¿Sí? Así que depende de la unidad de medida que yo esté utilizando. ¿Okay? Si yo hubiese dicho o comparado el error que voy a utilizar, pues en metros, pues deberían ser 2, 4 y hasta 5 cifras significativas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ok, ¿por qué? Porque es el número de decimales después de la coma. Pero entonces lo vamos a hacer con el milímetro. Así que a mí me interesa que sea prácticamente exacto. Es más, cuando analice las cosas en milímetros, solo necesita una cifra significativa. No necesita ser tan exacto y generalmente hasta puede ser cero. Por ejemplo, en el diseño de estructuras de acero, cuando uno diseña, uno solo, todas las unidades de medida, uno las pone en milímetros redondeados. Uno no pone 8.43, pone 8 milímetros. Entonces el perfil, por ejemplo, tuvo una unidad o tuvo 600 milímetros, que equivalen a, perdón, 6.000 milímetros, que equivalen a 6 metros. Y todas las unidades están en milímetros redondeadas, ¿ok? No necesita tanto decimal. Así que generalmente en estructuras utilizamos cero cifras significativas para el milímetro.
Pero en este caso vamos a suponer que son 2 porque pues, es algo teórico comparado con algo numérico, ¿sí? Entonces la idea es que sea muy aproximado, así que vamos a suponer 2 cifras significativas. Ok. Entonces vamos a tener una tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es el máximo error que yo puedo tener para decir que algo pues tiene una buena aproximación, ¿sí? Yo puedo decir eh, que fue numéricamente, puedo decir que este error que habíamos obtenido el día de ayer es bueno o malo según la tolerancia, ¿sí? Según, ahora sí, el límite de error que para mi caso yo quiero analizar. Y ese límite de error depende directamente de el número de cifras significativas. Así que la tolerancia, vamos a decir, S, me dice el libro que es esta ecuación. 0.5 por 10 elevado a la 2 menos n y está en porcentaje. Ese valor ya está en porcentaje. ¿Sí? Así que vamos a decir que me dicen que es igual a, entre paréntesis, bueno, no necesita 0.5 por 10, el 10 sí está elevado, así que por 10 elevado a la 2 menos n, vamos a tomar el error de milímetros, 2 menos n, y esto ya está en milímetros, ¿cierto? Así que un máximo error que la tolerancia, según el número de cifras significativas, que son 2, para este caso, me dice que máximo yo puedo obtener un error de 0.5% para yo decir que es un buen resultado. Profe, qué pena, ¿me podría dejar ver nuevamente la ecuación de la tolerancia, por favor? La equation es este. Ese es el valor de la tolerancia. Ahí lo tenemos, 0.5 por 10 elevado a las 2 menos e. Y ya está en porcentaje. Eso es lo que sigue. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, este error tiene que ser menor a la tolerancia. Entonces, vamos a ver quién es este error. Ahora sí nos lo vemos un poquito. Y vamos a ver los tipos de errores. Hay simplemente 2 tipos de errores que nos dice el libro, que define error verdadero. Entonces vamos a decir que el error verdadero, él define como 3 para llegar a una misma cosa, pero bueno, un poquito largo, pero bueno. Error verdadero, entonces vamos a decir, el error verdadero, simplemente vamos a seguir lo que dice el libro, es T, me parece que es, el error verdadero me dice que es el valor verdadero menos el valor aproximado. Nosotros habíamos dicho que, perdón, valor verdadero menos valor aproximado. Habíamos dicho que el valor verdadero íbamos a tomar este que es el real, el de Saturnino. Valor verdadero menos el valor aproximado, que fue lo que hicimos aquí con estos calculitos que hicimos a mano. Y este es nuestro valor aproximado, ¿listo? Y tenemos ese error. Pero esto es un valor numérico, porque son milímetros. Esto ya no son milímetros todavía. No está en porcentaje. Cuando ya decimos error relativo fraccional verdadero, error relativo fraccional verdadero es dividir este error verdadero sobre el valor verdadero. ¿Sí? Esto parece que no tuviese una nomenclatura, así que vamos a decir error relativo fraccional verdadero. Y me dice el error verdadero sobre
el valor verdadero, que era este, el que dijimos que venía de SAP 2000. Ahora ya está adimensional, porque dividimos algo que está en milímetros, lo dividimos con esto que también estaba en milímetros. ¿Sí? Entonces ya está adimensional. Y finalmente tenemos error relativo porcentual verdadero. Error relativo porcentual verdadero. Está muy largo. Error relativo porcentual verdadero. Y lo vamos a dejar como, vamos a ver, este ya va a ser el error que nosotros utilizamos. Es esto por 100. Y esto ya va a estar en porcentaje. ¿Listo? Es exactamente el que habíamos calculado la clase pasada. Solo que quería mostrarles lo que dice el libro. Está toda la teoría en el libro, por más sencilla que parezca, todo está pasito a pasito en el libro. Bien, entonces tenemos el error relativo porcentual, que es este, pero ya teníamos una tolerancia. Así que viene aquí la primera comparación. Y ojo vivo con esto. Podemos decir que sí, el error relativo porcentual verdadero es menor. Yo estoy hablando de lo que estoy escribiendo. Sí, este error relativo porcentual es menor a la tolerancia. Le voy a decir al programa que haga lo siguiente. Escriba. Ok. Y si no es así, si no se cumple esta condición, implica que esto es mayor a la tolerancia, por lo tanto, voy a tener un error muy alto. Voy a decir que sí, podría hasta ponerlo en esto, ya es texto, y cierro aquí. Entonces, ahora sí pongo un texto para que no se conexión. Ahora sí, no cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el error fue muy alto en comparación a la tolerancia. Esto es lo que debe cumplir. Entonces yo puedo decir, no, es que bueno, esto es una aproximación muy alta, llegar a 1 milímetro, a 2 cifras de milímetros. El error, ¿cuánto fue? 0.05 milímetros. Esto no es casi nada para un puente que estábamos analizando, un puente de 10 metros, en concreto reforzado, y llegar a tener un error de 0.05 milímetros, pues eso casi nada. Entonces, como les decía, en ingeniería civil, uno puede decir que la cifra significativa que uno generalmente usa es al milímetro. Así que podemos decir que al milímetro yo tendría un error relativo fraccional verdadero de... bueno, esta cifra está muy bajita, pongamos de 1, que llegue al 1%, que llegue con una cifra significativa de 1, la tolerancia me permite tener un error del 5%. Y nosotros obtuvimos 0.57. Así que nos fue muy bien. Yo diría que lo podemos dejar así. Entonces tuvimos a una cifra significativa de error, lo podemos analizar de esta manera. ¿Sí? 8.4 milímetros y 8.4 milímetros. ¿Listo? Entonces podemos decir que nos fue muy bien en el ejemplo. Esa es la clase de hoy prácticamente. ¿Qué más pueden decir por acá? Listo. El otro que es otro concepto que vamos a definir, este ya es el último, se llama, ¿dónde tenemos este nombre? El EA, importantísimo. Se conoce como
¿Dónde está el nombre? Bueno, significa error verdadero. Entonces, ajá, les voy a comentar qué pasa. En estructuras, por ejemplo, en toda construcción, aquí nosotros teníamos un valor al cual nosotros queríamos llegar, que era 8.4 milímetros, ¿sí? Cuando construimos el modelo de SAP 2000, dijimos, mi modelo tiene que llegar a 8.4 milímetros. O bueno, esta fue suponiendo la construcción del puente. Oh, no, para ponerles el ejemplo más real, que es muy común también cuando uno construye estructura metálica, el interventor le dice a uno cuál es la flecha o deflexión máxima que va a tener su estructura o su cubierta, porque me ha pasado en cubiertas, que le preguntan a uno cuál es la flecha esperada debido a la carga muerta o a la carga instantánea, deflexión instantánea se llama, eh, de su estructura. Veamos la estructura, veamos una cubierta polideportiva. Importante. Cuando tenemos este tipo de cubiertas, por ejemplo, esta que se ve un poquito más, vamos a ver, que se da para... Esto se ve bien, repítelo, bueno. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que generalmente pasa cuando uno construye este tipo de cubiertas? El interventor, apenas uno instala los pórticos, le pregunta para comparar si lo que se está construyendo es similar a lo que se modeló, lo que se calculó. Le pregunta a usted, al constructor, ¿cuál fue la deflexión en este punto? Entonces con el constructor la miden esa deflexión que tuvo esta cercha y tienen ese dato. Y van y le preguntan al diseñador estructural y le preguntan cuál es ese dato. ¿Por qué? Porque así comparan la estructura, cómo quedó instalada, cómo las soldaduras quedaron, cómo estructuralmente quedó conformada esa estructura, con la comparación de esta flecha. Entonces le preguntan siempre, o bueno, cuando quieren joder, por ejemplo, le preguntan, y ese error tiene que ser muy pequeño, ¿ok? Y tiene que ser al milímetro prácticamente. Ok, entonces, para seguir con la idea, cuando uno va a construir, se supone que uno no tiene ese dato, porque uno va construyendo como salió, como están los planos. Así que si uno construye sin saber a dónde uno quiere llegar, implica que uno está trabajando a ojo cerrado, ¿sí? Y ese trabajar a ojo cerrado implica, si uno dice, bueno, yo quiero llegar a una deflexión máxima de 5 milímetros, implica prácticamente un ensayo-error, ¿sí? Ensayo-error hasta llegar a esos 5 milímetros. De eso se trata este nuevo error. Cuando nosotros no tenemos un valor fijo, real, al cual queremos llegar, nos toca definir un nuevo error que depende del valor anterior. Y es lo que dice aquí. Sin embargo, en las situaciones reales, a veces es difícil contar con la información del valor real. Así que en los métodos numéricos, el valor verdadero solo se considera que tenga funciones que se resuelvan analíticamente. Este comúnmente será el caso cuando se estudia el comportamiento teórico de una técnica específica para sistemas simples.
Sin embargo, en muchas aplicaciones reales no se conoce a priori, lo que les decía, la reserva. Entonces, en dichos casos, una alternativa es normalizar el error usando la mejor estimación posible al valor verdadero. Es decir, para la aproximación misma, como en donde el subíndice A significa que el error está normalizado a un valor aproximado. Observe también que en aplicaciones reales no se puede usar para calcular el término del error de la ecuación 3,4. Así que uno de los retos que enfrentan los métodos numéricos es el determinar estimaciones del error en ausencia del conocimiento de valores verdaderos. Como les decía, por ejemplo, ciertos métodos numéricos usan un método iterativo para calcular los resultados. Así que de eso se trata. Por lo tanto, vamos ahora sí a tener que el error relativo porcentual es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante. ¿Okay? Este proceso se efectúa varias veces o de forma iterativa, el método iterativo para calcular en forma sucesiva, esperando cada vez mejores aproximaciones. En tales casos, el error a menudo se calcula como la diferencia entre la aproximación previa a la actual. Por lo tanto, el error relativo porcentual está dado por EA. ¿Okay? EA. Entonces, ese va a ser nuestro nuevo error aproximado, lo vamos a llamar. El error aproximado. Así que ese va a ser un concepto que vamos a utilizar más adelante. Error aproximado. Error aproximado, lastimosamente. En este ejemplo no lo podemos utilizar. Error aproximado. Pero lo vamos a dejar definido. Esto yo quería definirlo. Es más, copiemos la imagencita. Ya cuando empecemos con los métodos numéricos, ya vamos a utilizarlo mucho, este amiguito. ¿Okay? Entonces por ahora lo vamos a dejar simplemente definido como el error aproximado, que es la aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual. La idea es que cuando yo empiezo a un ensayo error, cuando empiezo una iteración, siempre es buscar que ese error sea menor al anterior, ¿cierto? Siempre decimos, bueno, si yo ya hice una iteración, espero que esta siguiente iteración, el error sea menor. Y así vuelvo y hago la iteración, así que este error tiene que ser menor al anterior. De eso se trata este error aproximado. Que cada vez que yo haga una iteración, este error tiene que ser menor. ¿Y cuántas veces hago esta iteración? Hasta que este valor sea menor a la tolerancia. Así que eso es lo que me va a decir. Yo tengo que hacer iteraciones tantas veces sea necesario para llegar a un error aproximado menor a la tolerancia, que es lo que me interesa, esta tolerancia. ¿Ok? Entonces, yo creo que podemos terminar ahí por esta ocasión. Les iba a comentar que por favor, para el llamado a lista, cada uno escriba presente en el texto. Como mensaje va a escribir presente y ese es el llamado a lista. ¿Ok? Así es como va a llamar a lista, de tal manera que así evidencio quién está poniendo atención, quién está simplemente conectado. Y al final, cuando yo voy a mi calendario, yo simplemente veo la clase y, por ejemplo, ayer tuve clase y aquí veo ¿me están escuchando? Ahora sí, profe. Sí, profe. Señor. Listo. Entonces queríamos, yo simplemente veo
Carlos, David, David, John, ya sé quién estuvo en la clase, y así es como llamo a Liz. ¿Listo? Bueno, muy bien. Lo otro, por favor, hoy ya tuvimos la visita de la Secretaría de Salud. Están aquí, vinieron ahorita al salón a verificar las normas de bioseguridad de que se están cumpliendo. Pero uno de los requisitos importantísimos es lo que es la encuesta de caracterización, que es llenar todos sus datos para, en caso de, Dios no lo quiera, de cualquier emergencia, ya la universidad cuente con dónde, su dirección, cuál es su tipo de sangre, supongo que algún acudiente, su número de celular, en fin. Y la otra es ¿cómo se llama? El consentimiento informado, que es para definir si usted está interesado en asistir a la universidad o no. ¿Okay? Si no importa si quieren o no quieren, lo importante es que llenen la encuesta de caracterización con la información que ustedes quieran. Eso sí, teniendo en cuenta que en caso de cualquier sea el examen, parcial, quiz, práctica, tienen que asistir a la obligatoriamente. Eso sí está, pues, según lo que he escuchado, amparado por la ley, porque es como si ustedes fuesen a un banco. El banco le dice, pues, si usted necesita hacer una diligencia, pues venga. En el banco estamos siguiendo todas las normas de bioseguridad, así que venga, que todo estará, pues, en sus manos. Si usted cumple las normas de bioseguridad, no habrá ningún problema. Lo mismo le dice la universidad. La universidad ya tiene todas las normas de bioseguridad, así que el día de los exámenes ustedes simplemente tienen que seguir y no va a pasar nada. ¿Listo? Pero es importante llenar la encuesta de caracterización y el consentimiento informado. ¿Ok, muchachos? Para aquellos que no lo han hecho. Entonces eso. Bueno, y lo otro entonces, la próxima clase van a trabajar en lo que hicimos las dos clases anteriores, que fue esta y la anterior. ¿Ok? Así que el miércoles van a trabajar en eso. Cualquier pregunta que tengan, me escriben. Perdón, yo voy a estar conectado, así que me la hacen. ¿Okay? Simplemente tienen que ver los videos y seguirlos paso a paso. El miércoles entonces me entregan un documento en Excel donde esté programado todo esto. ¿Sí? Programado, no que estén los valores copiados. Por ejemplo, escribir aquí y ustedes lo escriben así 0.055725. Pues no tiene sentido porque la idea es hacerlo programado. Todo es de programado. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, muchachos, en eso quedamos. Cualquier cosa nos vemos el miércoles. Bueno, Una pregunta. Cuéntenme. Lo hacemos con ese mismo ejemplo que hizo usted, los mismos valores y Sí, claro. todo. Ah, bueno. Exactamente, porque si no le tocaría hacerlo en SAP 2000, el ejemplo de TC. Si lo hace, pues mucho mejor. Y como recomendación, muchos dirán, eso está muy fácil, o hágalo usted, me lo pasa, yo lo envío, le cambio el colorcito de las letras, la ubicación, y el profe no se da cuenta. Y así vamos a pasar todo el curso. Les cuento, a mí no me importa si hacen eso, el problema es suyo, ustedes están pagando para aprender, y esa es la metodología para que aprendan. Así que si ustedes se saltan esa metodología, pues ya es problema de ustedes. Esto, como les digo, para ir a cine, y es como si no estuviese viendo la película. Entonces uno para qué paga, si no va a aprender en este caso. Así que todo está en su conciencia y simplemente pues ahí está la tarea. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase. Vale, profe, hasta luego, gracias. Hasta luego, Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo, ingeniero, hasta luego.